El día que crucé esa línea invisible hacia los Estados Unidos, dejé atrás algo más que mi familia y mi país. Dejé atrás mi nombre, mi pasado, mi identidad. Me convertí en otra persona, o al menos lo intenté, porque en un país donde uno vale por los papeles que lleva, yo no tenía ninguno. Solo una mochila con 2 camisas, $27 en el bolsillo y un nombre que no estaba seguro de poder volver a decir en voz alta. Yo tenía 19 años. Michoacán fue seco y amargo ese año. Las cosechas de mi padre habían fracasado por 3ª temporada consecutiva. Mi hermana pequeña necesitaba medicamentos que no podíamos pagar y mi madre lloraba en silencio todas las noches después de cenar. Fingimos no escucharla. El hambre cambia a las personas. Entonces me fui, como tantos otros, no porque quisiera perseguir algún sueño americano, sino porque estaba cansado de ver desmoronarse todo lo que amaba. El desierto me recibió con su cruel honestidad. No me mintió como lo hacía la gente. Quemaba, dolía, castigaba, pero al menos sabía qué esperar. Me crucé con otros 6. Uno no lo logró. Su nombre era Julio. Tenía 17 años. Era asmático y lo enterramos con nuestras propias manos debajo de un mezquite en algún lugar cerca de Nogales. Nadie habla nunca de los que no lo logran, pero nunca lo olvidé. Cuando finalmente llegué a San Diego, me sangraban los pies, tenía los labios agrietados por la deshidratación y no había comido en 2 días, pero yo estaba vivo, y eso tenía que servir para algo. Mi primer trabajo fue limpiando baños en una gasolinera. Me pagaron en efectivo, debajo de la mesa, $20 por noche. Dormí detrás del edificio sobre un cartón durante 2 semanas. No me avergoncé. Había llegado a Estados Unidos. Se suponía que eso significaba algo. Trabajé como un fantasma, invisible durante el día, vivo solo cuando las calles se vaciaban. Las mañanas eran para fregar pisos, las tardes para recoger botellas y latas, las noches para lavar platos en un restaurante grasiento de El Cayón Boulevard. Apenas dormí. No lo necesitaba. La supervivencia me mantuvo despierto. Cada dólar que ahorré fue para mi familia. Recuerdo doblar los billetes lentamente, uno por uno, y colocarlos dentro de sobres con manos temblorosas. Caminaba 5 millas hasta el Western Union más cercano y hacía cola detrás de otros fantasmas como yo. Nunca hablamos. Simplemente intercambiaron miradas que decían: «Sé por qué estás aquí». Siempre lo supimos. Había una extraña belleza en aquellos primeros días. Doloroso, pero honesto. Aprendes a apreciar las victorias más pequeñas cuando el mundo quiere borrarte. Como la primera vez que alguien me llamó por mi nombre y sonrió. O la primera vez que un desconocido me entregó un plato de comida sin esperar nada a cambio. Después de 3 meses, encontré trabajo como jardinero. Un hombre llamado señor Harris se arriesgó conmigo. No pidió papeles, solo dijo: «¿Puedes soportar el sol?». Asentí. Nací bajo el sol. Lo sabía mejor que nadie. Su patio trasero era una jungla de espinas y ramas muertas, pero vi potencial. Después de 2 semanas, me ofreció un trabajo estable, 5 días a la semana, $60 al día. Lloré en su cobertizo la primera vez que me pagó. No había tenido tanto dinero desde que me fui de casa. Fue durante esos días que comencé a sentirme humana nuevamente. Alquilé una pequeña habitación en una casa con otros 6 hombres. Compartimos un baño, una cocina y nuestras historias. Siempre eran los mismos. Una madre esperando en Guatemala, un niño en El Salvador, una deuda impaga en Honduras. Todos huíamos de algo. Todos perseguíamos una vida que quizá nunca alcanzaríamos por completo. Decoré mi rincón de la habitación con fotografías, el retrato escolar de mi hermana, mi madre sosteniendo una canasta de tortillas, mi padre, rígido y orgulloso con su sombrero de vaquero descolorido. Todas las noches les susurraba promesas, que enviaría más, que nunca los decepcionaría, que sus sacrificios valdrían la pena. Y poco a poco comencé a creer en esa promesa. Pasaba junto a familias en las aceras y me preguntaba cómo se sentía caminar libremente, reír sin miedo. Envidiaba su tranquilidad, la forma en que existían sin disculparse. No quería sus riquezas, solo su derecho a ser visto. Esa fue la parte más difícil. Ni el trabajo, ni el hambre, ni siquiera el miedo. Fue la invisibilidad, la forma en que la gente te miraba como si fueras parte del pavimento, como si tu lucha fuera ruido de fondo.
Una tarde, estaba cortando el césped cuando un niño corrió hacia mí. Pelo rubio, pecas, tal vez 5 años. Me miró directamente a los ojos y me preguntó, ¿eres un chico malo? Su mamá se quedó helada. Sonreí gentilmente y dije, no, solo hago que la hierba se vea bonita. Él asintió solemnemente y luego me entregó una paleta. Ese momento todavía vive en mi corazón. Un niño me vio. Eso era todo lo que necesitaba ese día. Pasaron los años. Me mudé de casa en casa, de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, pero nunca dejé de trabajar. Nunca dejé de enviar dinero a casa. Mi hermana ingresó a la universidad. Mis padres renovaron su cocina. Me llamaban una vez a la semana y me decían, estamos muy orgullosos de ti. Y sonreiría y diría que estaba bien, incluso cuando no lo estaba. Entonces un día conocí a alguien, una mujer llamada Emily. Ella no era como las demás. Ella escuchó, me preguntó sobre mi vida, mis sueños, mis miedos. Ella me dijo que no le importaban mis papeles. Ese amor era más grande que las leyes. Quería creerle, lo necesitaba, porque después de tantos años sola, por fin alguien me vio. Fue entonces cuando todo cambió. Si alguna vez has sentido que el mundo fue construido para mantenerte fuera, si alguna vez te has tragado tu verdad solo para sobrevivir un día más, te veo. Y quiero que sepas que este espacio, este canal, es para personas como nosotros. Suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Dime desde dónde estás mirando. Nunca se sabe quién podría encontrar consuelo en tu voz. Ahora, déjame contarte lo que pasó después de que Emily llegó a mi vida. Todo empezó con el café, no del tipo que se elabora en máquinas sofisticadas con nombres extranjeros, sino del tipo que se vierte con manos callosas a las 6 a.m. en un rincón tranquilo de un restaurante en University Avenue. Estaba limpiando mesas, limpiando menús pegajosos por el almíbar y la crema derramada cuando la vi por primera vez. Emily estaba sentada sola, mirando por la ventana, como si el mundo exterior ya no tuviera sentido para ella. Ella no sonrió, ella no habló, simplemente tomó un sorbo de café con manos lentas y cuidadosas, como si cada sorbo contuviera un secreto que no estaba lista para contar. Ella regresó al día siguiente, y el siguiente, siempre solo, siempre pidiendo lo mismo, café solo y huevos revueltos, apenas tocados. Después de una semana, comencé a llenarle la taza antes de que ella me lo pidiera. Entonces, ella me miró de verdad y dijo, ¿te acuerdas? Asentí, es mi trabajo. Pero no fue solo eso. Había algo en su silencio que me resultaba familiar, como el que yo llevaba en mis propios huesos. Aprendí su nombre antes de conocer su historia. Emily, mediados de los 30. Llevaba la misma chaqueta vaquera casi todos los días. Tenía una gracia cansada, como alguien que había aprendido a sonreír a pesar de las decepciones. Una mañana, se sentó en el mostrador y dijo, ¿siempre trabajas tan temprano? Me reí. Siempre. Trabajo. Ella sonrió por primera vez y juro que la habitación se calentó un poco. No pasó mucho tiempo para que la conversación llegara más allá del café. Ella me dijo que tenía un hijo, Jacobo, 2 años. Su padre se había ido antes de que él naciera, sin apoyo, sin adiós. Simplemente desapareció. A veces me pregunto si Jacob estará mejor sin él, dijo, mirando el paquete de azúcar que seguía desmoronándose entre sus dedos. No dije nada, solo asentí. Algunas heridas no necesitan palabras, solo compañía. No planeaba enamorarme. El amor no era algo que la gente como yo tuviera que tener. No del tipo que se quedó, no del tipo que cura. Pero Emily no se parecía a nadie que hubiera conocido. Ella no me preguntó sobre mis papeles. A ella no le importaba que mi inglés no fuera perfecto, o que tomara el autobús para todos lados, o que alquilara una habitación más pequeña que su cocina. A ella solo le importaba que yo apareciera, que escuché, que me reí con Jacob y lo hice reír cuando fingía caerme cada vez que me lanzaba un juguete a la cabeza. La primera vez que sostuve a Jacob, él me tomó la cara y dijo, «Papi». Emily se quedó helada. No sabía qué decir. Yo no era su padre, pero en ese momento algo cambió dentro de mí. Había cruzado desiertos y fronteras, trabajado horas interminables, sacrificado todo. Pero nada me preparó para lo que me hizo sentir esa palabra. No lo corregí, simplemente lo abracé más fuerte. Emily me invitó a entrar en sus vidas como alguien que abre una ventana después de años de aire viciado. Pasamos los fines de semana en el parque,
viendo a Jacob perseguir palomas y caer sobre montones de hojas. Por la noche nos sentábamos en el porche mientras él dormía y hablábamos de todo y de nada. Ella me habló de su infancia en Fresno, sobre cómo su madre había muerto joven y su padre bebía demasiado, sobre cómo ella nunca planeó ser madre soltera, sobre lo cansada que estaba de fingir ser fuerte. Le hablé de mi hermana, sobre cómo extrañaba su risa y cómo solía trenzarle el cabello antes de la escuela. Le conté de aquella vez que robé mangos del árbol del vecino y me persiguieron con una escoba. Le conté la primera vez que vi nieve en Utah y lloré porque parecía demasiado perfecta para ser real. No le dije todo, aún no, pero le dije basta. Una noche, después de que Jacob se durmiera con su pequeña mano alrededor de mi dedo, Emily me miró y dijo: «Creo que confío en ti más que en nadie que haya conocido». Quería decirle lo mismo, pero la confianza, para personas como yo, es algo frágil. Un paso en falso, una pregunta de más, y todo se viene abajo. Aún así, me dejé creer. Cree que tal vez esto fue todo. La vida por la que había cruzado la frontera, la familia que nunca pensé que merecía. Nos mudamos juntos 6 meses después. No fue lujoso. Un apartamento de 2 habitaciones con suelos chirriantes y una calefacción que chirriaba en invierno. Pero era nuestro. Pinté la habitación de Jacob de color azul cielo y pegué estrellas que brillan en la oscuridad en el techo. Todas las noches los señalaba y decía: «Mira, papi, el cielo está adentro». Cocinamos la cena juntos. Se turnaron para poner a Jacob a la cama. Facturas compartidas, historias compartidas, silencios compartidos. Emily apoyaba su cabeza en mi pecho y decía: «No sé qué haríamos sin ti». Y yo sonreía, abrazándola y pensando: «Nunca tendrás que descubrirlo». Pero hubo cosas que noté, pequeñas cosas. Documentos que Emily mantuvo bajo llave. Las llamadas telefónicas terminaron rápidamente cuando entré a la habitación. Una fotografía que guardaba en un cajón, boca abajo, de ella sosteniendo a un recién nacido con un hombre al que nunca había visto. Cuando le preguntaba, ella decía: «Solo alguien de hace mucho tiempo». Yo le creí, o tal vez quería hacerlo. Empezamos a hablar del futuro, quizás casarse, tal vez solicitando residencia legal. Emily dijo: «Si alguien merece quedarse, eres tú». Me reí, pero en el fondo soñé con ello. No para mí, para Jacob. Por las noches me despertaba con miedo de que me llevaran y él nunca supiera por qué. No quería ser un recuerdo que él superara. Entonces empezamos el papeleo. Hablé con un abogado, formularios llenos, tomó fotografías, honorarios pagados que apenas podía pagar. El abogado miró nuestro caso y dijo: «No es perfecto, pero es posible». Esa palabra posible se convirtió en nuestra esperanza. Y, sin embargo, a pesar de todo, no podía quitarme la sensación de que no se estaba diciendo algo, que había una parte del pasado de Emily que no había compartido. No presioné. Pensé que todos tenemos cicatrices que no estamos dispuestos a revelar, pero a veces lo que ocultamos puede destrozarlo todo. El amor, cuando es real, te hace creer en cosas que creías perdidas para siempre, como pertenencia, como seguridad, como familia. Eso es lo que sentí con Emily y Jacob, como si finalmente hubiera llegado a casa, no el que dejé atrás, sino el que nunca supe que necesitaba. Si alguna vez has amado a alguien tan profundamente que te hizo olvidar tus propios miedos, si alguna vez has construido una casa con tus propias manos y un corazón prestado, me encantaría escuchar tu historia. Deja un comentario a continuación. Y si esto te conmovió, no olvides suscribirte. Aquí cada historia importa, especialmente las construidas en silencio y sacrificio. Todo lo que sabía sobre el amor y la confianza estaba a punto de ser puesto a prueba de maneras que nunca podría imaginar. Era un martes por la mañana cuando entramos a la oficina de inmigración tomados de la mano, tratando de actuar como si todo fuera normal. El aire olía a miedo, no el mío, suyo. Los dedos de Emily temblaron dentro de los míos, su sonrisa demasiado amplia, demasiado ensayada. Nos habíamos estado preparando durante semanas, reuniendo fotografías, documentos, extractos bancarios conjuntos, recibos de alquiler, cartas de vecinos, cualquier cosa que pudiera demostrar que éramos una pareja real, que nos amábamos, que nuestra vida no fuera solo una historia de papel. Nuestra abogada, una mujer de mediana edad llamada Clara,
nos recibió en la puerta. Tenía ojos como el acero y una voz que no se inmutaba. Mantenga sus respuestas breves, no ofrezca más de lo que le piden, y pase lo que pase, mantenga la calma. Emily asintió y apenas parpadeó. Intenté estabilizarla. «Estaremos bien», susurré, pero mientras lo decía, algo dentro de mí se tensó. La sala de entrevistas estaba fría, sillas de metal, luces fluorescentes, una carpeta grande esperando sobre la mesa. El oficial que nos llamó apenas levantó la vista. Su placa decía M. Sandoval. Tenía los ojos cansados de alguien que había visto demasiadas mentiras, demasiadas historias que no encajaban del todo. Nos indicó que nos sentáramos y hojeó nuestro archivo como si estuviera buscando grietas. Empezó con Emily. Preguntas sencillas al principio. ¿Dónde os conocisteis? ¿Cuánto tiempo habéis vivido juntos? ¿Cuál es su comida favorita? Ella respondió rápidamente, quizás demasiado rápido. Cuando se volvió hacia mí, mantuve la calma. Dijo la verdad. El nombre del pediatra de Jacob, el color del cepillo de dientes de Emily, el aroma de su champú, jazmín y vainilla. Me di cuenta de todo porque la amaba. Luego vinieron las fotos, escenas de ellos, cumpleaños, días de parque, mañanas de Navidad, todo real, todo lleno de la risa de Jacob y los ojos somnolientos de Emily y yo, siempre detrás de la cámara, siempre capturando, nunca fingiendo. Pero el oficial Sandoval se detuvo en una imagen. Fue de un picnic. Jacob estaba sentado sobre mis hombros, sonriendo salvajemente. Emily estaba a nuestro lado, con los brazos cruzados y una extraña tensión en su sonrisa. ¿A dónde se llevó esto?, preguntó. Le dije, Parque Balboa, junio. Pareces distante aquí, dijo, mirando a Emily. ¿Estaban ustedes dos peleando ese día? Ella parpadeó. No, solo estaba cansado, pero ahora también lo vi. Su cuerpo se alejó de mí. Sus ojos no se encontraron con los míos. En ese momento no me había dado cuenta. O tal vez no hubiera querido. Sandoval asintió y cerró la carpeta. «Estaremos en contacto», dijo, sin calidez. No hay indicios de lo que vino después, solo un despido. Afuera, el sol parecía duro. Emily encendió un cigarrillo, a pesar de que lo había dejado hacía meses. «¿Crees que todo salió bien?», preguntó ella. Dudé. Creo que simplemente están haciendo su trabajo. Pero no lo creí. Había visto dudas en esa habitación. Una sombra que no pude explicar. 2 semanas después, recibimos la carta. Denegado. La razón, pruebas insuficientes de un matrimonio de buena fe. Se sintió como una bofetada en la cara. Todo lo que habíamos construido, cada momento, cada sacrificio, reducido a un rechazo técnico. Me quedé mirando el periódico mientras Emily paseaba por la cocina. Esto no tiene sentido. Les dimos todo. Estuve de acuerdo, pero había un nudo en mi estómago que no se desataba. Volvimos con Clara, quien revisó la carta con un profundo suspiro. «Últimamente están siendo más estrictos», dijo, «especialmente con parejas de estatus mixto. Podemos apelar, pero llevará tiempo. Necesitará más pruebas, cualquier cosa que demuestre intimidad emocional, y debemos ser honestos acerca de cualquier inconsistencia». Hizo una pausa y miró a Emily. «Aquí hay una línea sobre el niño». El oficial señaló que el certificado de nacimiento de Jacob no incluye al padre. Eso podría generar preguntas. El rostro de Emily palideció. Es simplemente una forma antigua. No quería incluir a alguien que nos abandonó. Clara frunció el ceño. Aún así, abre la puerta al escrutinio. Pueden solicitar una prueba de paternidad si sospechan algo. Miré a Emily, esperando que nos tranquilizara, para explicar, pero ella solo asintió. «Está bien, nos ocuparemos de ello». Ninguna explicación, sin emoción, solo una pared. No sabía qué hacer con eso. «¿Estás ¿Estás bien?», bien? la encontré sentada en la oscuridad en el porche. «Estoy Con una cansado, copa de Mateo. vino intacta Pensé a que esto su- sería más fácil». Me senté a su lado. «Lo resolveremos. Siempre lo hacemos». Ella no respondió. Simplemente susurró. «Ya ha pasado por suficiente». Fue la forma en que ella lo dijo. Él, no Jacob, no nuestro hijo. Solo él, como si se estuviera separando del recuerdo, o de mí. Al día siguiente, noté que había cerrado con llave el cajón de su escritorio. Nunca revisé sus cosas, pero la cerradura era nueva. Seiyu destacó, como una herida que intenta ocultar. Y una vez que ves algo, no puedes dejar de verlo. Le pregunté suavemente, ¿todo bien en el trabajo? Ella asintió demasiado rápido. Sí, solo tengo que revisar los papeles. Su sonrisa era hueca. Y por primera vez sentí que estaba viviendo con un extraño que tenía el rostro de Emily.
Clara nos volvió a llamar para firmar el llamamiento. Necesitamos agregar más declaraciones juradas, dijo. Amigos, familiares, cualquiera que pueda dar fe de su relación. Pero cuando le pedí a Emily que se pusiera en contacto con su hermana, dudó. Ya no somos tan cercanos, dijo. Me ofrecí a preguntarle a mis compañeros de trabajo. Ella se encogió de hombros. Tal vez, lo pensaré. Había una distancia cada vez mayor entre nosotros, como si se estuviera preparando para dejarlo ir. Luego llegó la noche en que encontré el sobre. Estaba escondido entre libros de cocina en la cocina, un sobre legal descolorido marcado como privado. La curiosidad ardió a través de mi culpa. Lo abrí. Dentro había documentos, registros hospitalarios, un certificado de nacimiento. La de Jacob no figura ningún padre, y una carta, escrito. La tinta se corría en algunos lugares, como si hubieran caído lágrimas sobre ella. Decía, Emily, sé que esto no es lo que planeamos, pero no puedo involucrarme. Mi posición es demasiado pública. Si esto alguna vez saliera a la luz, destruiría todo por lo que he trabajado. Estarás bien, eres fuerte. Por favor, no vuelvas a contactarme. DW. Me quedé mirando esas iniciales. DW. El nombre resonó en mi mente como una advertencia. David Whitmore, pues, el nombre en nuestra carta de rechazo. El mismo hombre que había negado nuestro caso. Y así, las piezas empezaron a reordenarse. Cuando alguien en quien confiabas completamente te rompió el corazón, eso te cambia, te enseña a cuestionarlo todo. Si alguna vez descubrió algo que destrozó su mundo en un instante, me gustaría saber de usted. Deja tu historia en los comentarios. Y si este es el tipo de verdad que crees que merece una voz, considera suscribirte. Cada vez que compartes o comentas, ayudas a alguien a sentirse menos solo. A veces, no son los enemigos a los que más tememos, son los secretos de aquellos a quienes amamos. La carta estaba sobre la mesa como una silenciosa amenaza. Sobre blanco, sello del gobierno, mi nombre impreso en negritas letras negras que parecían más pesadas de lo que el papel debería permitir. No lo abrí de inmediato. Emily lo había colocado allí con manos temblorosas y los ojos enrojecidos por el llanto. Llegó esta mañana, susurró. Asentí, pero no lo toqué. Mi instinto me dijo lo que decía. Simplemente no estaba listo para leerlo. Cuando finalmente lo hice, las palabras se volvieron borrosas ante mis ojos. Aviso para comparecer. Audiencia judicial programada. Juez asignado. Motivos de deportación. No preguntaron. Ellos dijeron. Una lista de expectativas y consecuencias entregadas sin calidez ni previo aviso. 30 días para prepararse. No se concedió ninguna apelación a menos que surgieran nuevas pruebas. No más extensiones. Emily se sentó frente a mí, agarrando su café como si fuera su ancla. Podemos luchar contra esto, dijo, pero a su voz le faltaba convicción. Había visto su determinación antes, feroz y cruda. Esto no fue eso. Era miedo pretendiendo ser esperanza. Nuestra abogada Clara se quedó callada mientras escaneaba la carta. Sus cejas se fruncieron de esa manera que significaba que algo andaba mal, más profundo de lo que podía decir en voz alta frente a Jacob. El juez asignado es David R. Whitmore, dijo finalmente. El nombre resonó dentro de mí. DW, las mismas iniciales de la carta del sobre. La letra R se suponía que no debía encontrarlo. No dije nada. Entonces no delante de ellos. Pero mis manos se enfriaron. Se me hizo un nudo en la garganta. Juez Whitmore, el hombre responsable de mi expulsión del país. El hombre que Emily conoció lo suficientemente bien como para escribirle una carta privada pidiéndole borrar su conexión. Podía sentir la verdad presionando contra el interior de mi cráneo, gritando que la dejaran salir, pero me quedé callado. Una palabra equivocada y todo se derrumbaría antes de que estuviera lista. Necesitaba verlo. Necesitaba mirar a los ojos del hombre que juzgaba mi vida y decidir si lo que temía era cierto. El Palacio de Justicia era una imponente estructura de cristal y acero, impersonal, diseñado para intimidar, el tipo de lugar que te recuerda, incluso antes de entrar, que justicia no siempre significa equidad. Pasé por el detector de metales con la cabeza gacha, el corazón acelerado y las manos apretadas con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Emily caminó a mi lado, Jacob dormido en sus brazos. Los miré y me pregunté cuántos días más tendría con ellos. Nos sentamos en la sala del tribunal, esperando que llamaran a nuestro caso.
Las familias nos rodearon, madres con bebés llorando, padres con trajes demasiado grandes o demasiado pequeños. El silencio fue pesado. Se podía oír a la gente respirar. Nadie sonrió. El empleado dijo mi nombre y me puse de pie, piernas temblando, ojos escaneando la habitación. Entonces lo vi. El juez David Whitmore entró por la puerta lateral, con su bata ondeando y su expresión ilegible. Parecía mayor de lo que esperaba. Cabello gris cuidadosamente peinado, mandíbula tensa, postura perfecta. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención. Frío, calculado. Miró y cuando por una fracción de segundo lo vi. Reconocimiento, un destello de algo. No es sorpresa, no miedo, solo una sombra que cruzó su rostro y se desvaneció con la misma rapidez. No me reconoció más allá de las formalidades. No miró a Emily, no miró a Jacob. Leyó el expediente como si fuera la primera vez que veía mi nombre. Pero yo lo sabía mejor, y en el fondo sabía que él también. El fiscal del gobierno presentó su caso. Había entrado al país ilegalmente. Me había quedado más tiempo. Había violado las condiciones. Mi presencia, afirmaron, ya no estaba justificada. Ninguna mención de mi familia. Ninguna mención del niño que había criado desde los pañales. Solo estatutos y códigos y razones para desaparecerme. Clara fue la siguiente. Habló claramente, con pasión, enumerando mis aportes, mi historial limpio, mi historial laboral, los impuestos que había pagado, la comunidad a la que había servido. Entregó cartas de empleadores, vecinos e incluso del sacerdote de nuestra iglesia local. Todos hablaban de mí como un hombre de carácter, un padre, un marido, alguien que se había ganado su lugar. Luego hizo una pausa. Su señoría, también presentamos nueva información sobre posibles conflictos de intereses. Me quedé sin aliento. Emily se quedó helada. Clara continuó. Nos hemos dado cuenta de que puede haber una relación personal entre este tribunal y el cónyuge del peticionario, específicamente con respecto a la correspondencia anterior relacionada con el padre biológico del menor, Jacob. La sala del tribunal quedó en silencio. Whitmore no reaccionó. Su expresión se endureció. Si eso fuera posible, preguntó, ¿es esta una moción formal de recusación? Clara asintió. Sí, señoría. Solicitamos una reasignación por motivos de parcialidad. Whitmore golpeó su bolígrafo una vez, 2 veces. Luego se inclinó hacia adelante. Este tribunal no tiene relación personal con ninguna de las partes involucradas, dijo, midiendo cada palabra. La carta en cuestión legalmente no es relevante. No hay evidencia de parcialidad que impida mi capacidad de tomar una decisión justa. Luego se volvió hacia mí. Señor Vargas, puede hablar si lo desea. Me puse de pie. Mis piernas apenas obedecieron. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía oír mi propia voz. Su señoría, dije, no quiero un trato especial. Solo quiero que me permitan quedarme con mi familia, para seguir criando al niño que amo. Eso es todo. Me miró fijamente, sin emoción. Armadura. Ninguna grieta en la... Luego dijo, emitiré mi fallo dentro de 7 días hábiles. Se aplaza esta audiencia. Y así se acabó. No hay respuestas. Sin disculpas. Solo silencio. Fuera del juzgado, el aire parecía demasiado denso. Emily se negó a mirarme. Me volví hacia ella. ¿Hace cuánto que sabes que él era el padre? Ella no dijo nada. Sus labios se abrieron ligeramente y luego se cerraron. La verdad estaba ahí, justo debajo de la superficie. Pero ella no estaba lista. O tal vez nunca lo sería. Silencio es la confesión más fuerte. Si alguna vez te has parado frente a alguien con poder sobre tu vida y te has sentido completamente invisible, quiero que sepas que no estás solo. Este espacio es para ti. Deja un comentario a continuación y deja que se escuche tu voz. Y si estas historias te interesan, considera suscribirte. Aquí, tu verdad importa. El peso de los secretos puede aplastar a un hombre mucho antes de que lo haga un veredicto. La noche después de la audiencia, la casa parecía más fría de lo habitual. No por el clima, sino porque algo entre nosotros había cambiado de una manera que no podía deshacerse. Emily apenas habló durante el camino. Sus manos apretaron el volante como si fuera lo único que le impedía desenredarse. No hice más preguntas. No lo necesitaba. Su silencio ya había hablado más fuerte que cualquier palabra. Jacob estaba dormido cuando llegamos a casa, acurrucado en el sofá con su elefante de peluche debajo del brazo. Me quedé junto a él durante mucho tiempo, escuchando el suave ritmo de su respiración. Este niño
que me llamaba papá, que se aferraba a mi camisa cuando tenía miedo, que creía que yo podía arreglar cualquier cosa. No tenía idea de lo frágil que se había vuelto el suelo bajo nuestros pies. Emily dijo que necesitaba aire y salió. Me quedé atrás, sola en la sala, sintiendo el peso de algo invisible presionando mi pecho. No sabía lo que estaba buscando, pero me encontré caminando hacia la habitación de invitados. Solía ser nuestra oficina, llena de cajas, papeles y planos a medio terminar. El cajón del escritorio, que siempre estaba cerrado con llave, ahora estaba ligeramente abierto. Dudé. Mi mano tembló cuando la alcancé. Una parte de mí sabía que no debía mirar, pero otra parte, la parte ya rota, necesitaba saberlo. Dentro del cajón había una pequeña caja de cartón, pegada con cinta adhesiva a los lados y etiquetada solo con la palabra MISC. Lo saqué lentamente, lo puse sobre el escritorio y lo abrí. Lo primero que vi fue una manta de bebé doblada, amarilla y gastada. Olía ligeramente a lavanda y a algo más antiguo, algo parecido a un recuerdo. Debajo había pulseras de hospital, calcetines diminutos y algunas fotografías antiguas. Y en la parte inferior, un sobre manila con mi nombre escrito en el frente en cursiva temblorosa. Lo abrí esperando más documentos de inmigración, tal vez recibos o formularios legales. Lo que encontré, en cambio, fue una sola hoja de papel, una carta. La letra era desconocida, aguda y segura, como la de alguien que estaba acostumbrado a firmar con su nombre decisiones que cambiaban la vida de las personas. Emily, sé que esto no es lo que ninguno de los dos esperábamos, pero no puedo involucrarme. Mi carrera, mi puesto, todo lo que he construido estaría en riesgo. Necesito que lo entiendas. No me voy porque no me importa. Me alejo porque tengo que hacerlo. Eres fuerte. Lo criarás bien. Por favor, no vuelvas a contactarme. Te deseo paz. D. Whitmore. Mirando la firma durante mucho tiempo. D. Whitmore. Mi mente gritó. Mi cuerpo se quedó quieto. El juez, el hombre que se había sentado frente a mí en esa sala del tribunal, que había dictaminado mi deportación con fría indiferencia, que se había negado a recusarse, que me había mirado a los ojos y fingió no conocerme, era el mismo hombre que había escrito esta carta, el mismo hombre que había sido padre del niño que yo había criado durante años. No podía respirar. Me temblaron las manos. La carta se me escapó de los dedos y cayó al suelo como un pájaro muerto. Caí de rodillas, agarrándome al borde del escritorio. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. La ira no llegó, no de inmediato. Lo primero que vino fue la incredulidad, luego traición y finalmente un dolor tan profundo que parecía ahogarme de adentro hacia afuera. Pensé en cada momento en que cargué a Jacob, lo alimenté, lo bañé y le canté hasta que se durmiera. Recordé las noches en que lloraba por las pesadillas y las mañanas que saltaba a mis brazos antes de ir a la escuela. Recordé la sonrisa de Emily, la forma en que me miró como si los hubiera salvado. Todo eso, cada segundo, estaba ahora contaminado por la verdad que ella había mantenido oculta. Volvió a entrar y me vio sentada en el suelo con la carta a mi lado. Su rostro palideció. Ella no habló. Ella no tenía por qué hacerlo. Sus ojos lo decían todo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Mi voz apenas era más que un susurro. Ella tragó. Desde antes de conocerte. Ella asintió lentamente. No quería tener nada que ver con nosotros. Dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien, podría arruinarlo. Su matrimonio, su asiento en el banquillo, toda su vida. ¿Pero qué pasa con el mío?, yo pregunté. ¿Qué pasa con el de Jacob? ¿Qué pasa con la verdad? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero yo estaba demasiado perdido para sentir simpatía. Ella dio un paso hacia mí, pero yo retrocedí. Necesitaba espacio. Necesitaba respirar. No dormí esa noche. Senté en el porche, mirando parpadear las luces de la calle, pensando en todo lo que había renunciado para construir esta vida. Pensé en Julio, el niño que murió cruzando el desierto, sobre mi madre en Michoacán, que todavía pensaba que yo estaba haciendo una vida mejor aquí. Pensé en todos los hombres y mujeres que había visto ser separados de sus familias porque alguien decidió que su existencia no era lo suficientemente legal. Y ahora, el hombre que tenía ese poder sobre mí, el hombre que decidió que debía ser deportada. Una vez le había susurrado promesas a la mujer que amaba y la había dejado con un hijo que él no quería. Y yo, sin saberlo, había ocupado su lugar, criando a su hijo,
protegiendo su secreto, mientras él se sentaba en los tribunales fingiendo ser justo. La justicia nunca se había sentido tan distante. Si alguna vez descubriste algo que cambió toda tu realidad, si alguien en quien confiaste alguna vez usó tu amor para ocultar la verdad, quiero saber de ti. Comparte tu historia en los comentarios. Y si este espacio te brinda, aunque sea un poco de comodidad en tu propia estructura, GGLE, te agradecería que te suscribieras. Juntos nos aseguramos de que el silencio no triunfe. A veces la verdad no te hace libre. A veces destroza todo lo que alguna vez has creído. Durante 3 días no le dije una palabra a Emily. Nos movíamos por la casa como fantasmas, con cuidado de no chocar, de no mirarnos demasiado a los ojos. Jacob sintió el cambio. Los niños siempre lo... Dejó de reír. Dejé de pedir cuentos antes de dormir. Se arrastraba silenciosamente hasta mi regazo y simplemente apoyaba su cabeza contra mi pecho, como si estuviera tratando de mantener unida a la familia con su silencio. Seguí yendo a trabajar, cortar césped, podar setos, arreglar aspersores, fingir estar bien, fingiendo no desmoronarse. Pensé que tal vez la rutina me salvaría, que si seguía moviéndome, no sentiría que la traición envenenaba todo lo que había construido. Pero cada vez que miraba mi teléfono y veía el rostro de Jacob sonriéndome desde la pantalla de bloqueo, algo se retorcía dentro de mí. Empecé a hacer preguntas, en silencio, con cuidado. No buscaba venganza. Estaba buscando la verdad. Necesitaba comprender hasta qué punto llegaba la mentira. Llamé a un amigo mío, un hombre con el que había trabajado hace años y que ahora trabajaba como técnico independiente. Le pregunté si había alguna forma de encontrar registros digitales vinculados a la vida privada de un juez, no para hackear, solo para buscar, bases de datos públicas, fugas, cualquier cosa. Al principio, dudó. Ese es un terreno peligroso, hombre, dijo. La gente como él no deja rastros, pero veré qué puedo hacer. 2 días después, me volvió a llamar. Había encontrado un artículo archivado de una revista jurídica local, fechado 10 años antes, un artículo de perfil sobre jueces prometedores en el estado. Mencionó a David Whitmore, hablaba de su educación en la Ivy League, de su rápido ascenso en el sistema judicial y de su familia perfecta. Su esposa, una destacada abogada inmobiliaria, 2 hijas, ninguna mención de un hijo, ninguna mención de Emily. Pero sí mencionó algo más, una audiencia de ética a puertas cerradas de hace 9 años, sellado. No hay registro público del resultado, pero el momento coincidió exactamente con el nacimiento de Jacob. Mi corazón comenzó a acelerarse, imprimí el artículo y se lo llevé a Clara. Lo leyó atentamente y sus dedos tamborilearon sobre el escritorio con creciente tensión. «Esto no prueba nada», dijo, «pero muestra un patrón. Si hubo una revisión ética en la época en que nació su hijastro y en ella participó el juez Whitmore, entonces podemos argumentar que debería haberse recusado por motivos de interés personal no revelado». Asentí. No solo conocía a Emily, tenía una relación con ella. Es el padre biológico de Jacob. Clara me miró. ¿Estás seguro de que quiere hacer público esto? Explotará. El tribunal, comunicación, los medios de medio y tal vez incluso su seguridad. No lo dudé. Trató de borrarnos, pero olvidó algo. Ya no tengo miedo de que me vean. Presentamos una moción formal por mala conducta judicial y conflicto de intereses. En 48 horas, el caso fue denunciado por una estación de noticias local que había estado siguiendo historias de deportación en nuestro distrito. Me llamaron, pidieron una entrevista. Al principio dije que no. No quería que Jacob viera su vida en los titulares, pero luego recordé todas las noches que había abrazado a ese chico y le había prometido que nunca me iría, y supe que el silencio ya no era una opción. La entrevista se emitió un jueves por la noche. Me desdibujaron la cara, cambiaron ligeramente mi voz, pero la verdad estaba clara. Un respetado juez de inmigración había tenido un hijo con una mujer a cuyo marido luego condenó a deportación, mientras ocultaba la relación y se negaba a retirarse del caso. Las consecuencias fueron instantáneas. Por la mañana, los manifestantes se pararon frente al tribunal con carteles que decían cosas como «La justicia no es selectiva y los jueces no son dioses». Los activistas de inmigración pidieron una investigación formal. Las denuncias anónimas comenzaron a inundar los medios de comunicación locales. Y luego,
alguien filtró la carta original que Whitmore le había escrito a Emily. La letra, la firma, la verdad. La carta se volvió viral. Whitmore emitió un comunicado a través de su abogado, negando haber actuado mal, alegando que no recordaba la carta y que cualquier relación con Emily era breve e irrelevante para su conducta judicial. Pero la gente no se lo creía. Emily, que había evitado a todos los periodistas hasta ese momento, finalmente habló, no por ella misma. Para Jacob, dio una conferencia de prensa frente a nuestro edificio de apartamentos. Con lágrimas en los ojos, dijo, cometí errores, guardé secretos, pero Mateo ha sido el único padre que Jacob ha conocido. No merecía ser castigado por mí pasado ni por la vergüenza de otra persona. Ese clip se compartió más de 2 millones de veces en un fin de semana. Clara se puso en contacto con la Oficina de Revisión Judicial. Se abrió una investigación completa. El juez fue puesto en licencia administrativa y por primera vez en semanas me permití tener esperanzas. Pero la exposición conlleva riesgos. Empezamos a recibir cartas, algunos solidarios, algunos llenos de odio, mensajes que decían que como tratar de destruir la carrera de un buen hombre, que estaba mintiendo para quedarme en un país al que no pertenecía, que debería volver al lugar de donde vengo. Un mensaje, enviado al correo electrónico de Emily, incluía una foto de nuestro apartamento con las palabras «Se acabó el tiempo». Lo denuncié a la policía. Dijeron que lo investigarían, pero sus ojos decían lo contrario. Estábamos solos. Entonces hice lo que siempre había hecho. Protegí a mi familia. Cambié nuestras rutinas. Yo mismo llevé a Jacob a la escuela. Instalé una cámara junto a la puerta principal. Dejé de salir por la noche. Me convertí en un muro, pero también me convertí en otra cosa. Un hombre que se negó a desaparecer. Si alguna vez has tenido que luchar contra alguien más poderoso, solo para proteger lo poco que tienes. Si alguna vez te han hecho sentir pequeño en un mundo que ignora tu dolor, quiero que sepas que este espacio también es tuyo. Deja un comentario. Deja que tu voz resuene donde otros intentaron silenciarte. Y si crees que historias como estas merecen ser escuchadas, suscríbete y sé parte del movimiento, porque ninguno de nosotros debería cargar solo con el peso de la injusticia. A veces, decir la verdad no es cuestión de valentía, se trata de supervivencia. Desde el momento en que la voz del periodista llegó a través del teléfono, supe que las cosas habían cambiado irrevocablemente. Estaba de pie en la cocina, con la lonchera de Jacob en una mano y un calendario de mis turnos de trabajo en la otra, cuando escuché: «Nos gustaría entrevistarte sobre tu caso». Se me congeló la respiración. Durante años me escondí detrás de paredes de cartón. Trabajé sin quejarme, envié dinero a casa. Me sentí invisible en una tierra que decía albergar sueños, pero ignoraba mi existencia. Ahora una lente me apuntaba. Ahora una voz quería amplificar mi historia. Dije que sí, no porque ansiara atención, sino porque había que contar la historia. Porque si me quedaba en silencio, me daba cuenta de que ya había sido cómplice de mi propio borrado. Acepté la entrevista y horas más tarde entré al estudio vestido con la ropa que siempre llevaba, vaqueros gastados, una camisa azul descolorida y todavía bajo las uñas la suciedad del seto que recorté esa mañana. El periodista preguntó por mi trabajo, mi vida aquí, y por un momento todo se detuvo. Describí el día que crucé a los Estados Unidos, la sangre en mis zapatos, el miedo en mis pulmones. Luego describí cómo encontré a Jacob y Emily, cómo envolví a ese niño en mis brazos y lo llamé mío, aunque legalmente no lo era. La cámara captó mis manos temblando levemente cuando dije «papi» un domingo por la mañana, y él me llamó así por primera vez. El siguiente segmento fue la bomba. Mostraron la carta, el dirigido a Emily, el que firmó D. Whitmore, la letra clara, el sobre marcado como privado. Lo mostraron en la pantalla y se detuvieron. Millones de espectadores vieron las iniciales de un juez y el secreto de una madre al descubierto en blanco y negro. Vi el impacto en el estudio. Boquiabierto, las luces brillaban. El periodista se inclinó hacia adelante y dijo: «¿Puedes creer lo que esto significa?». Asentí. Ya lo tenía. Cuando terminó la transmisión de esa noche, conduje a casa en silencio. Las luces de la carretera se desdibujaban a través del parabrisas. Pensé en el hombre que dormía en el asiento trasero. Jacob
acurrucado en el asiento del coche, ajeno a la tormenta que se arremolinaba a su alrededor. Pensé en el jardín que había cortado esa tarde, lamentos casa que había limpiado después, las comidas que había preparado. Todo ello ahora enmarcado por una verdad que no pedí, pero que no podía negar. Estacioné, apagué el motor, me senté durante minutos, con las ventanas abiertas para que el aire otoñal llenara el pequeño auto. Le susurré a Jacob mientras lo desabrochaba. «Estás a salvo. Estoy aquí». Y lo dije en serio. Las historias en la redacción estallaron. Titulares como «Juez envuelto en escándalo secreto de paternidad» o «Padre inmigrante y la justicia» circulan por las redes y redes sociales. Vi volar los comentarios. ¿Qué sabía él? ¿Cuántos más? Justicia para el hombre que crió al niño. Algunos mensajes fueron amables. Muchos no lo fueron. «Vete a casa», dijo uno. «No eres estadounidense». Otro. Pero también hubo otras. «Hiciste lo correcto. Esta familia merece la verdad». Leo cada mensaje. Cada uno de ellos me recordó lo visible que me había vuelto, algo que había tratado de evitar desde que entré a este país para permanecer invisible y a salvo. Emily salió de su escondite. Se paró frente a las cámaras con Jacob en brazos. Su voz se quebró, pero habló con claridad. «Cometí errores», dijo. «Guardé secretos, pero Mateo ha sido el único padre que mi hijo ha conocido. No merecía ser castigado por mi pasado ni por la vergüenza de otra persona». Vi el clip en mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Vi la cabeza de Jacob apoyada en mi hombro en las imágenes de la sala de principios de esa semana. Esa imagen se fusionó con la de ella en la pantalla. La paternidad en toda su belleza desordenada y complicada. Mi abogado llamó y dijo que la moción se había registrado oficialmente en el tribunal. La acusación de mala conducta judicial, la solicitud de recusación, la investigación interna sobre el pasado del juez Whitmore. Las ruedas giraron lentamente, ahora se volvieron. Sentí algo en mí que había reprimido. Esperanza. Algo frágil, sí, pero real. Entonces comenzaron las amenazas. Por la noche, cartas anónimas se colaban por debajo de nuestra puerta. Uno declaró: «Se te acabó el tiempo». Otra foto de nuestro escalón de entrada. Los denuncié a la policía. Obtuve un número de caso, pero no encontré consuelo. Cambié nuestras rutas. Tomé la mano de Jacob donde quiera que íbamos. Una vez vi a Emily empujar un cochecito por el parque y mirar por encima del hombro. Vi su miedo y la abracé con más fuerza. Hice una promesa en silencio. «Te protegeré. No permitiré que te conviertas en una víctima más de la mentira de otra persona». En las semanas siguientes, comencé a ver que algo cambiaba en la comunidad que nos rodeaba. Vecinos con los que apenas había hablado llamaron a nuestra puerta y nos ofrecieron guisos, viajes compartidos y ayuda con el cuidado de niños. Los miembros de la iglesia nos invitaron a hablar en el servicio de la próxima semana. Un día, un joven me detuvo en el supermercado y me dijo en voz baja: «Tienes más coraje que la mayoría de nosotros». Le di las gracias, pero por dentro pensé: el coraje no soy yo. El coraje es la verdad, y la verdad finalmente había encontrado una voz. A veces, cuando meto a Jacob en la cama, me sorprendo mirando su rostro, memorizando ese pequeño movimiento de labios, la forma en que arruga la nariz cuando se ríe. Me pregunto cuánto tiempo más estaremos en la tormenta, pero en ese momento puedo ver nuestro futuro. No garantizado, aún no es seguro, pero el nuestro. Si alguna vez has sentido que el mundo puso oportunidades en tu contra y que alguien tenía el poder de escribir tu destino, te invito ahora a decir tu verdad. Deja un comentario, cuente su historia, y si estos muros de historias te ayudan a creer que te ven, considera suscribirte, porque aquí todas las voces importan, incluso aquellas que la sociedad insiste en no hacerlo. Ahora la pelea ya no es solo para mí, es por el niño que despierta llamándome papi, por la mujer que puso su fe en mí, por el amor que se negó a ser borrado. El sonido de mi despertador a las 5 de la mañana era siempre el mismo, estridente, indiferente, un recordatorio de que incluso cuando el mundo se desmorona, el tiempo no se detiene. Esa mañana no fue diferente. Me levanté, me lavé la cara en silencio y me miré al espejo como si buscara algo familiar. Pero el hombre que me miró había cambiado. Mi piel se sentía más pesada, no solo por el cansancio,
sino por el peso de cargar con verdades mantenidas en la oscuridad durante demasiado tiempo. La cocina olía a café y pan tostado. Emily estaba parada cerca del fregadero, con la mirada distante y los labios moviéndose en silencio, probablemente ensayando lo que diría junto a los periodistas acampados fuera de nuestro edificio. Jacob estaba comiendo cereal, balanceando un pie desde la silla, tarareando suavemente para sí mismo. Ese pequeño sonido, esa melodía inocente, me arraigó en el presente. Besé la parte superior de su cabeza. Me sonrió con leche en la barbilla. ¿Estás trabajando hoy, papi? Por un momento, y luego asentí. Sí, amigo, pero volveré antes de la cena. No estaba seguro de que eso fuera cierto. Últimamente nada parecía seguro. Cuando salí del apartamento, vi a una mujer parada cerca de la puerta, sosteniendo un portapapeles. Al principio pensé que era de inmigración. Mi pecho se apretó, pero entonces me di cuenta de su placa. Servicios de Bienestar Infantil. Se me heló la sangre. Ella sonrió cortésmente, pero sus ojos estaban llenos de practicada indiferencia. Señor Vargas, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su hijo. Esa palabra, hijo, lo dijo tan fácilmente como si perteneciera a quien lo reclamara. Asentí y la llevé de regreso al interior. Se sentó en el borde de nuestro sofá, con las piernas cruzadas y el bolígrafo sobre su portapapeles. Emily me miró aterrorizada. Me senté frente a la mujer y esperé. Hemos recibido un informe, comenzó, sobre la seguridad de Jacob. Este es un procedimiento estándar. No hay nada de qué preocuparse, pero necesitamos hacer un seguimiento. Mis puños se cerraron debajo de la mesa. ¿Un informe de quién? Ella no respondió. Anónimo, dijo. Sucede a menudo durante casos de alto perfil. Solo necesitamos asegurarnos de que el entorno de Jacob sea estable. Emily le entregó los registros escolares, los registros de vacunación, fotografías de Jacob jugando al fútbol y sus dibujos en la nevera. Vi cómo la mujer los hojeaba sin emoción. Luego ella me miró. ¿Te consideras su padre legal? La pregunta fue más profunda de lo esperado. Respondí en voz baja. Me considero su único padre. Ella tomó nota. ¿Se ha realizado una prueba de ADN para confirmar el parentesco biológico? Mi estómago se revolvió. Emily se quedó quieta como una piedra. Respondí de nuevo. No, pero él es mío. Ella asintió y se levantó. Estaremos en contacto. Gracias por su tiempo. Y así salió, dejando atrás el peso de la duda como una sombra. Esa noche me senté junto a la cama de Jacob más tiempo de lo habitual. Me pidió que le contara la historia otra vez, la del osito que no pudo encontrar su cueva y vagó por el bosque preguntando a cada árbol si se acordaban de él. Esta vez cambié el final. Le dije que el osito no estaba perdido, solo estaba buscando el lugar que ya llevaba su nombre. Emily entró en la habitación después de que él se durmiera. Ella se sentó abajo a mi lado. Tenía los ojos cansados, hinchados por reprimirse demasiado durante demasiado tiempo. ¿Y si se lo llevan? Ella susurró. Negué con la cabeza. No lo harán. Pero mientras lo decía, sentí que el suelo debajo de nosotros se movía nuevamente. 2 días después, llamó nuestro abogado. El panel judicial había tomado una decisión, no sobre mi deportación, sobre Whitmore. El juez había sido oficialmente suspendido en espera de una investigación completa. Sus fallos anteriores, que implicaban posibles conflictos, estaban ahora bajo revisión. Algunas serían revocadas, algunas serían reabiertas. La voz de Clara tembló levemente cuando dijo: «Esto es grande. Esto nunca antes había sucedido en nuestro distrito. Mateo, tú empezaste algo, pero empezar algo y sobrevivir son 2 cosas diferentes». El tribunal reprogramó mi audiencia. Se asignaría un nuevo juez, uno neutro, alguien sin ataduras. Pero el daño ya estaba hecho. Mi caso había estado envenenado desde el principio. La verdad ahora era un asunto de dominio público, pero el sistema no se cura de la noche a la mañana, y se nos estaba acabando el tiempo. Presentamos una solicitud de emergencia para una suspensión de la expulsión. Adjuntamos todos los documentos de respaldo, cobertura de noticias, testimonios de la comunidad, prueba de interés público. Aún así, no hay respuesta. Esperábamos cada día como prisioneros, mirando a través de una rendija de la puerta, esperando noticias. Fui a la obra de teatro de la escuela de Jacob. Era el sol en una historia sobre el tiempo. Llevaba una corona de papel amarillo y su sonrisa era tan brillante que pensé que mi pecho
iba a estallar. Después del espectáculo, corrió a mis brazos. ¿Lo hice bien, papi? Sonreí. Lo hiciste perfecto. Lo sostuve demasiado tiempo, y cuando lo solté, tuve que secarme los ojos antes de que pudiera ver. Esa noche encontré una carta en nuestro buzón sin remitente. Dentro había una sola línea escrita en letras mayúsculas. No lo mereces. No había ninguna firma, solo malicia envuelta en cobardía. Me quedé mirando las palabras durante mucho tiempo. Luego, rompí el papel por la mitad. Y otra vez, una, hasta que no quedaron más que pequeños fragmentos esparcidos por la mesa de la cocina. Me negué a dejar que el odio escribiera la historia de mi paternidad. Si alguna vez alguien ha cuestionado su valor, su derecho a amar o su derecho a quedarse, quiero que sepa que no está solo. Tu verdad importa aquí. Deja tu historia en los comentarios. Y si estos momentos hacen eco en algo de tu corazón, suscríbete. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque a veces ser visto es el primer paso hacia la curación. Nadie puede decirme quién soy para el niño que crié con mis manos, con mi corazón y con cada aliento que me queda. La mañana de la nueva audiencia, el cielo estaba gris, casi metálico. Ese tipo de cielo que te hace sentir como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Me vestí con cuidado, planchando mi camisa con manos temblorosas, asegurándome de que mis zapatos estuvieran limpios, no porque pensara que era importante para la corte, sino porque necesitaba sentir que todavía tenía cierto control sobre algo. Emily trenzó el cabello de Jacob ese día, a pesar de que ya estaba limpio. Dijo que la ayudó a sentirse castigada. Ambos necesitábamos rituales para sobrevivir a lo que se avecinaba. El Palacio de Justicia parecía igual desde fuera, pero parecía un campo de batalla completamente diferente. Esta vez no estaba caminando hacia lo desconocido, estaba caminando hacia un lugar donde las paredes ya sabían mi nombre. Los guardias asintieron. La recepcionista le ofreció un tranquilo «buena suerte». El silencio en la sala de espera no era solo miedo, era expectativa. De esos que se sienten ante un veredicto, ante una tormenta, ante una verdad que no se puede deshacer. Nuestra nueva jueza era una mujer llamada Evelyn Ramírez, una mujer de color, hija inmigrante. Su expediente decía que se graduó como la mejor de su clase y que tenía reputación de ser justa. Pero no me permití tener esperanzas demasiado rápido. La justicia, en teoría, a menudo se siente diferente cuando eres tú quien es juzgado. Clara se sentó a mi lado. Su mano descansaba ligeramente sobre mi hombro antes de levantarnos. La sala del tribunal no estaba llena, pero la tensión hacía que pareciera abarrotada. Emily se sentó en la última fila, con Jacob en su regazo y sus pequeñas manos agarrando sus dedos. Lo miré y encontré mi razón nuevamente. El juez Ramírez pidió declaraciones. El gobierno repitió el mismo guión frío que había utilizado meses antes. Visa de estadía vencida, violación del Código Federal, no hay ajuste de estatus disponible, sin exención, sin pariente ancla, ningún camino. Clara se puso de pie y su voz no tembló ni una sola vez. Ella presentó nuestro caso como más que una lista de hechos. Pintó el retrato de un padre, un hijo, una mentira que casi destruye una familia. Sacó a relucir la mala conducta anterior, la audiencia de ética sellada, la carta. Ella no atacó, ella se iluminó. Y luego dijo algo que nunca olvidaré. Ella dijo, señoría, este hombre no está pidiendo caridad, está pidiendo reconocimiento. Que un sistema que tan a menudo se esconde detrás del papeleo y los procedimientos finalmente mire hacia arriba y vea al ser humano que está frente a él. No es perfecto, pero está presente, y en la vida de un niño, eso lo es todo. El juez Ramírez me preguntó si tenía algo que decir. Me levanté lentamente. Mis rodillas estaban débiles, pero mi voz, de alguna manera, no lo era. Vine a este país con nada más que la esperanza de poder construir una vida que significara algo. Violé una ley para quedarme, lo entiendo, pero no rompí la fe con el niño que me llama padre. Lo crié, lo protegí, le enseñé a decir la verdad, incluso cuando es difícil. Eso es lo que estoy haciendo ahora, decir la verdad. No tengo un derecho legal sobre él, pero el amor no es legal, no está documentado, no es condicional, se gana cada un solo día. Hubo un largo silencio después de que hablé. Nadie se movió. Incluso el fiscal del gobierno apartó la mirada. El juez Ramírez asintió una vez y dijo, tomaré este asunto en consideración.
se emitirá una decisión por escrito en 10 días. 10 días. Salimos de ese juzgado como supervivientes de un naufragio, todavía a flote, pero empapado y temblando. Los reporteros afuera tomaron fotografías. Emily apretó más su abrigo alrededor de Jacob. Puse mi mano sobre su cabeza, sin estar segura si lo estaba protegiendo o conectándome a mí mismo. Miré a Clara y le pregunté, ¿hicimos lo suficiente? Ella no respondió de inmediato. Luego dijo, dijimos la verdad. A veces, eso tiene que ser suficiente. De regreso a casa, intenté retomar nuestro ritmo normal. Trabajar, cena, tarea, cuentos para dormir, pero nada parecía normal. Cada día se midió en latidos del corazón y sobres sin abrir. La séptima noche, soñé que estaba en una estación de tren, tomando la mano de Jacob, pero en la taquilla seguían pidiendo un nombre que no reconocía, y no importa cuántas veces repetí la mía. El conductor seguía diciendo, «Tú no perteneces a aquí». Me desperté jadeando. Emily sostuvo mi cara entre sus manos. «Tú perteneces», susurró. «Tú haces». 2 días después llegó la carta. El mismo sello del gobierno, el mismo papel pesado. Lo miré fijamente sobre la mesa, exactamente donde había estado el primero, solo que esta vez mis manos no temblaron cuando lo cogí. La decisión del juez Ramírez fue clara. El tribunal reconoció la falta de imparcialidad judicial en la audiencia original. Se concedió la moción de nueva sentencia. Mi orden de deportación quedó oficialmente anulada. Ya no me exigieron que abandonara el país. Pero no fue solo un alivio legal. En su último párrafo, la jueza Ramírez escribió, «Este tribunal reconoce las circunstancias extraordinarias que rodean este caso y la evidencia innegable de un vínculo parental sostenido entre el señor Vargas y el menor. Si bien los procedimientos de adopción legal quedan fuera de este fallo, el tribunal recomienda encarecidamente que las agencias apropiadas consideren esta relación en todas las determinaciones futuras». Leí esa línea una y otra vez. No fui solo un hombre que evitó la deportación. Yo era un padre que había sido visto. Cuando se lo conté a Jacob, él sonrió y dijo, «¿Entonces no irás a ninguna parte?» Y dije, «No, amigo, estoy aquí». Corrió a mis brazos, riéndose, y lo abracé tan fuerte como pude, como si pudiera exprimir los años de miedo de nuestra piel. Emily lloró en el pasillo, lágrimas silenciosas. Ella no dijo nada, y no era necesario. En ese momento, todo había cambiado. Si alguna vez has esperado a que alguien en el poder finalmente vea tu humanidad, si alguna vez te has parado frente a un sistema creado para aplastarte y te has atrevido a hablar de todos modos, entonces esta historia también es tuya. Comparte tu experiencia en los comentarios, que se escuche, y si cree que es necesario que más voces superen el silencio, suscríbase, porque cada vez que apareces aquí, le recuerdas al mundo que la verdad no pertenece a los poderosos, pertenece a los valientes. Las semanas que siguieron fueron extrañas por su tranquilidad. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, no me despertaba con miedo. No hay citas en la corte, sin reporteros. Ninguna sombra de deportación pende sobre mi cabeza, pero incluso la paz puede resultar desconocida después de vivir en modo de supervivencia durante tanto tiempo. Todavía revisaba el correo todos los días esperando otro golpe. Todavía me estremecí cuando números desconocidos llamaron a mi teléfono. La curación no comienza en el momento en que termina la guerra. Comienza cuando te permites creer que tal vez no regrese mañana. La risa de Jacob llegó primero, ruidoso, desinhibido, de esos que llenan una habitación y se filtran por debajo de la puerta. Él también empezó a dibujar de nuevo, fotografías de nuestra familia, muñecos de palitos con el pelo revuelto y sonrisas torcidas. Pero ahora, en cada imagen, yo estaba en el centro, siempre. En algunos, yo sostenía un gran escudo. En otras, me dibujaba volando. Una vez le pregunté qué hacía yo en los dibujos. Él dijo, salvándonos. Emily estaba más tranquila. Se movía como alguien que intenta no despertar una casa que acaba de dejar de arder. Hablamos más ahora, pero no siempre sobre el pasado. A veces, solo sobre el presente. Comestibles, recogidas escolares, el olor a lluvia. Había algo tierno en la forma en que me miraba ahora. Una especie de disculpa que no necesitaba palabras. Una especie de respeto que había crecido en el incendio, al que apenas sobrevivimos. Entonces, una mañana, Clara volvió a llamar. Esta vez,
sonó más ligera. Dijo que un grupo de defensa comunitaria se había puesto en contacto con ella. Querían que hablara en un ayuntamiento local sobre mi reforma migratoria. Al principio me reí. ¿A mí? ¿Un paisajista? ¿Un ex indocumentado? ¿Parado detrás de un podio? No pensé que tuviera nada más que decir. Pero Clara insistió. De la gente solo ve en los titulares. ¿Eso hace que tu voz sea una de las más importantes en la sala? Dije que sí, no porque me sintiera preparado, sino porque se lo debía a todos los que no tuvieron una segunda oportunidad. Julio, mi primo Andrés, la madre que conocí en el refugio cuyo bebé fue llevado en la frontera. Los llevé a todos conmigo mientras caminaba hacia el sótano de la iglesia donde se celebraba el ayuntamiento. La sala era pequeña, unas 50 personas. Algunos políticos, líderes locales, profesores, estudiantes. Me paré detrás del micrófono y miré mis notas, pero entonces levanté la vista. Vi sus caras y dejé el periódico a un lado. Les hablé del desierto, del calor que te partía los labios hasta sangrar, sobre cruzarte con una foto de tu madre cosida en tus calcetines en caso de que encontraran tu cuerpo. Les hablé de la sala del tribunal, del juez que era más que un simple extraño. Les hablé de Jacob. Y dije algo que ni siquiera me había admitido antes. Le Cans, dije, solía pensar que sobrevivir significaba mantener la cabeza gacha, pero sobrevivir no es silencio. Sobrevivir es estar de pie, incluso cuando te tiemblan las piernas. Después de que hablé, hubo un silencio en la habitación, no del tipo que surge del desinterés, del tipo que llega cuando la verdad aterriza como una piedra en el pecho. Luego vinieron los aplausos, lento al principio, luego se hincha. Un hombre en la primera fila se levantó y dijo, «Acabas de ponerle cara a lo que pretendemos no ver». Esa noche recibí más abrazos de extraños que en toda mi vida. Las cosas empezaron a cambiar en nuestra comunidad, cosas pequeñas, pero significativas. La escuela comenzó a ofrecer talleres en español para padres inmigrantes. La clínica local inició un programa de extensión para familias indocumentadas que necesitaban atención prenatal. Mi historia no provocó una revolución, pero hizo que la gente mirara a su alrededor. A veces, eso es todo lo que se necesita para comenzar algo real. En casa, Jacob empezó a hacer preguntas. Los grandes, como por qué algunos niños tenían dos papás, o por qué yo tenía acento, o qué significaba realmente la palabra indocumentado. Respondí a cada uno honestamente, no siempre perfectamente, pero sí con corazón. Le dije, ser indocumentado no significaba que fuera invisible, significaba que estaba tratando de vivir en un lugar que aún no me había hecho espacio. Él asintió como si entendiera, aunque no lo entendiera del todo. Tienen más sabiduría de la que creemos. También comencé a escribir. No es un libro, solo pensamientos, cartas a mi yo más joven, cartas a Jacob en el futuro, cartas a la versión mía que casi se rinde. La escritura se convirtió en un lugar donde podía respirar sin miedo, donde podría recuperar partes de mi historia que habían sido tomadas u ocultas durante demasiado tiempo. No sabía si algún día las compartiría, pero las sentía como semillas y tal vez algún día florecerían. Emily y yo llevamos Jacob a la playa el fin de semana siguiente. Hacía viento y el océano estaba ruidoso, pero Jacob gritó de alegría mientras las olas perseguían sus pies. Emily y yo nos quedamos atrás, mirándolo. Tomó mi mano y dijo, «No somos las mismas personas que éramos hace un año». Asentí. Gracias a Dios por eso. Esa noche, Jacob se quedó dormido con arena todavía en el cabello y una quemadura de sol en las mejillas. Lo observé durante mucho tiempo, sintiendo el tipo de paz que no se obtiene al ganar, sino al sobrevivir. De saber que no desapareciste, incluso cuando el mundo intentó borrarte. Si alguna vez has salido del otro lado de algo que casi te rompe, si has encontrado tu fuerza en las piezas que reconstruiste, te veo. Deja tu verdad en los comentarios. Y si quieres caminar con historias que te recuerden tu poder, dale a suscribirte. Este espacio es para los supervivientes, los luchadores y los que decidieron quedarse. Era un miércoles por la mañana cuando recibí la llamada. La voz de Clara era tranquila, pero tenía un tono que no había escuchado en semanas. Ella me dijo que había habido un desarrollo, no directamente con mi caso, sino con Whitmore. La Oficina de Revisión Judicial había concluido su investigación. Los resultados debían hacerse públicos.
y lo que descubrieron fue mucho más allá de mi historia. Resultó que yo no había sido la única persona afectada por sus decisiones. Hubo otras familias, otros casos en los que sus fallos mostraron patrones de parcialidad silenciosa y abusos sutiles de discreción. Una mujer cuyo caso de asilo él negó mientras era propietaria privada de acciones de la empresa a la que había acusado de abuso. Un hombre cuyo testimonio fue interrumpido a mitad de la frase mientras Whitmore revisaba su teléfono debajo del banco. Historias enterradas bajo capas de lenguaje legal, pero ahora estaban emergiendo a la superficie como huesos en una sequía. Clara me envió un enlace al informe público. La abrí lentamente. Tenía las manos frías a pesar del calor de la habitación. Página tras página de malas conductas, de violaciones éticas, de vidas humanas reducidas a notas a pie de página. Mi nombre fue mencionado en la sección 14. Mi caso fue referido como el TIP, punto de entrada, la exposición que llevó al desmoronamiento. También había una foto de él, sonriendo en el pasillo de un juzgado, con los brazos cruzados, un retrato profesional. Lo miré fijamente, tratando de hacer coincidir esa imagen con la del hombre que se había negado a mirarme a los ojos mientras me sentenciaba a desaparecer. Parecía pequeño ahora, más pequeño de lo que recordaba, y me di cuenta de que no era su poder lo que alguna vez lo había hecho parecer más grande que la vida. Era mi miedo. Renunció esa misma semana. Ninguna rueda de prensa, ninguna disculpa, solo una carta mecanografiada archivada en silencio. Pero su nombre no se desvanecería fácilmente. No de mi historia, no de Jacob. Esa noche, Emily y yo hablamos durante mucho tiempo. Nos sentamos a la mesa de la cocina después de que Jacob se fue a dormir. La luz era tenue y la ventana estaba lo suficientemente abierta para dejar entrar el aire de la noche. Ella dijo: ¿alguna vez piensas en lo que habría pasado si nada de esto saliera a la luz? No respondí de inmediato. Luego dije: pienso en ello todos los días, porque en otra línea de tiempo ya no estaría, deportado, desconectado, solo un recuerdo para Jacob, que se desvanece lentamente como una fotografía dejada al sol. Pero eso no sucedió, porque peleamos, porque la verdad, cuando se dice lo suficientemente alto, puede fracturar incluso los muros más altos. Emily me miró y me hizo la pregunta que había evitado durante semanas. ¿Me odias por lo que pasó? La miré a los ojos y vi el peso que todavía llevaba, la vergüenza, la culpa. Negué con la cabeza. No, no te odio. Odiaba el silencio, pero ahora somos más ruidosos de lo que ese silencio alguna vez fue. Ella lloró en silencio. De sollozo que sacude el cuerpo, del tipo que se escapa lenta y suavemente, como el agua de una fina grieta. Me estiré sobre la mesa y tomé su mano. Por primera vez en meses, no éramos dos personas que sobrevivían por separado. Éramos una familia y nos reconstruíamos juntos. Unos días después, recibí una invitación de una universidad del estado vecino. Estaban organizando un simposio sobre ética en las leyes de inmigración y querían que yo hablara. Me reí cuando lo leí. A mí, el hombre que alguna vez cortó el césped, ahora pidió hablar en sus salas de conferencias, pero acepté, porque a veces la mejor manera de honrar el dolor es convertirlo en educación. En el evento conté mi historia nuevamente, pero esta vez lo planteé de otra manera, no como el relato de una víctima, pero como el viaje de un padre, como la transformación de un hombre. Hablé de cómo los sistemas fallan no porque tengan fallas de diseño, sino porque están dirigidos por personas que olvidan las caras detrás de los archivos. Después de hablar, un joven estudiante de Derecho se me acercó. Dijo: he estado luchando por saber si pertenezco aquí, si puedo marcar la diferencia. Escucharte me hizo sentir que sí lo hago. Esa frase se me quedó grabada, porque a veces el mayor impacto que tenemos es el que nunca planeamos generar. En casa, las cosas se sentían más ligeras. A Jacob le iba bien en la escuela. Ganó un pequeño premio por una historia que escribió sobre un superhéroe que usaba el amor en lugar de sus poderes. Cuando trajo el certificado a casa, me lo entregó y me dijo: tú eres el verdadero superhéroe, papi. Sonreí y dije: solo porque tengo el mejor compañero. Celebramos con pizza y demasiado refresco. Esa noche, Jacob se quedó dormido en el sofá con un cómic sobre el pecho. Emily y yo lo llevamos juntos a la cama. Nos quedamos un rato en su puerta, sin hablar,
solo mirándolo respirar. Ese ritmo tranquilo y constante de un niño en paz se sintió como el sonido de la victoria. En las semanas siguientes, comencé a recibir cartas de extraños, de familias que habían tenido miedo de hablar, de personas que dijeron que mi historia les dio valor. Algunos eran de inmigrantes, algunos eran de jueces. Una carta terminaba con las palabras: "Tu verdad cambió mi forma de ver el mundo". Lo guardé en mi billetera. Cada vez que siento que el ruido del mundo es demasiado, lo saco y lo vuelvo a leer, porque incluso cuando no sabes quién está escuchando, siempre hay alguien que lo está. Si alguna vez tu verdad te ha parecido demasiado pequeña para importar, si alguna vez te has preguntado si tu historia podría cambiar siquiera un solo corazón, estoy aquí para recordarte que es absolutamente posible. Comparte tu historia en los comentarios. Deje que este espacio sea un lugar donde su voz llegue de manera suave, segura y con significado. Y si crees que las historias pueden iluminar caminos incluso en los lugares más oscuros, suscríbete, porque aquí cada nombre, cada pelea, cada paso, adelante importa. Hay algunos momentos en la vida que no dejan cicatrices visibles, pero te cambian para siempre. Momentos que no anuncian su llegada con explosiones, sino que llegan silenciosamente, como un suave susurro que se convierte en viento rugiente. Esta historia, mi historia, comenzó con un susurro de esperanza y casi terminó en silencio, pero todavía estamos aquí. No porque todo salió a la perfección, sino porque nos negamos a dejar de caminar hacia adelante, incluso cuando cada paso dolía. En los días posteriores a la renuncia de Whitmore, nuestras vidas comenzaron a recomponerse, no con grandes y dramáticas transformaciones, sino con pequeños gestos que constituyen una verdadera curación. Una nota escrita a mano de un vecino que una vez nos evitó y ahora está pegado a nuestra puerta con cinta adhesiva diciendo: "Gracias por levantarte. Ayudaste a más personas de las que crees". Un grupo de niños locales que le preguntaron a Jacob si podía ir a hablar en su escuela para el Chinchicint, día de la carrera. Un oficial de inmigración que se acercó a través de Clara y dijo en voz baja, extraoficialmente: "¿Qué hiciste? Importó. Ya no miro por encima del hombro cuando camino a casa. Ya no vivo con miedo de que llamen a la puerta. Mi cuerpo todavía guarda los recuerdos del pánico, la tensión muscular que no se suelta fácilmente, la respiración que se detiene ante cada sobreoficial. Pero ahora hay paz entretejida entre el pánico. Ahora hay suavidad donde antes solo había supervivencia". Los dibujos de Jacob también han cambiado. Todavía nos atrae, pero los colores son más brillantes. Ahora siempre hay sol, árboles, pájaros, los tres tomados de la mano. En su último dibujo, vuelvo a tener una capa, pero esta vez volaremos todos juntos. Emily empezó a trabajar de nuevo. Ayuda a tiempo parcial en el centro comunitario, asesorando a mujeres jóvenes que han sobrevivido a relaciones difíciles. La miro cuando llega a casa, con una luz en sus ojos que pensé que se había ido para siempre. Ahora habla más suave, pero su voz es más fuerte. Eso es lo que hace la curación. Crea espacio para que tu voz regrese, no como un eco, sino como algo sólido. Una noche nos sentamos afuera en el pequeño porche, con una manta envuelta sobre nuestros hombros y Jacob dormido adentro. Escuchábamos los grillos, el paso de algún coche, la calma que no necesita explicación. Emily tomó mi mano y dijo: "Nunca creí que saldríamos de todo esto". La miré, la mujer que una vez enterró profundamente que casi lo perdió todo, y dije: "Tal vez no estemos completos todavía, pero nos estamos recuperando, y eso es suficiente". Yo también comencé a ser voluntario. Me uní a un grupo que ayuda a los padres indocumentados a navegar en los tribunales de familia. Me siento en habitaciones con hombres que hablan con un inglés entrecortado, pero con todo el corazón. Yo traduzco, yo abogo. Les recuerdo, no estás solo. Y cada vez que digo eso, siento que sana una parte de mí que alguna vez creyó que lo era. El niño que crié ahora sabe la verdad. No todos los detalles legales, todavía no, pero basta. Lo suficiente para entender que el amor no se trata de sangre ni de papeleo. Se trata de quedarse, apareciendo. Estar ahí cuando el mundo dice que no perteneces. Y seguiré apareciendo. Para él, para Emily, por cada hombre, mujer y niño que alguna vez haya sentido que su existencia
era algo por lo que disculparse. A aquellos de ustedes que han recorrido este camino conmigo a través de esta historia, gracias. Ya sea que haya venido aquí en busca de respuestas, esperanza o simplemente un recordatorio de que el dolor puede convertirse en un propósito, le agradezco que se haya quedado. Agradezco cada segundo que dedicaste para escuchar no solo lo que pasó, sino lo que significó. Esta ya no es solo mi historia, es nuestro. Y si algo de estas palabras te ha conmovido algo en el alma, por favor, deja un comentario. Háganos saber que estuvo aquí. Deja que tu voz se extienda hacia afuera para que alguien más pueda encontrar consuelo en tu coraje. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte. No por números, no para validación, sino porque este espacio fue construido para ti, por las historias que el mundo intenta olvidar, por el pueblo que sigue luchando. Todavía tengo esperanzas, aún así. Y cuando termine este vídeo, aparecerá otro en tu pantalla. Haga clic en él. Sigue caminando con nosotros, porque la curación no es un destino, es un viaje. Y esto es solo el comienzo de algo hermoso. Gracias por escuchar, gracias por creer y gracias por ayudarnos a reescribir lo que realmente pueden significar el amor, la justicia y la familia.